En cuanto a lo que corresponde a la estadística descriptiva, habíamos mirado las distribuciones de frecuencia, cómo se pueden construir manualmente y cómo interpretarlas, perdón. Las medidas estadísticas, cómo se pueden calcular manualmente y su interpretación. Ahora vamos a dar inicio al manejo de un paquete computacional denominado StatGraphics, que nos va a permitir desarrollar todo ese trabajo que hemos visto de una manera ágil, de tal manera que nuestro papel sea el de interpretarlo. Se había solicitado que para el día de hoy traigan un archivo en Excel con los datos de los ejercicios que aparecen en el curso. Ese archivo, pero lo deberíamos tener nosotros ya de esta manera. Entonces, espero que todos hayan cumplido con este trabajo y por favor que lo carguen. ¿Listo? Bien. Es muy sencillo, pues, uno digitar la información en una hoja de cálculo que es tan conocida y de la cual, pues, todos han mirado cursillos. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando ustedes digiten información, la rotulación de las columnas sea lo más clara posible. Pueden observar de que en este archivo la identificación de cada variable tiene dos filas. En A, por ejemplo, está personas como título y debajo unidad familiar, que fue la unidad que se estableció. La columna de sexo, naturalmente, no obtenemos ningún dato. En el siguiente ejercicio que hablaba de las partículas en la parte de contaminación, debajo tenemos las unidades que son los miligramos por metro cúbico. Y en el último ejercicio que teníamos vehículos, pues debajo está la unidad que es por hora. Cuando hemos digitado nuestro archivo en Excel, lo guardamos y entonces ya vamos a proceder a iniciar el trabajo con StatGraphics. Se supone que ustedes tienen su archivo guardado, entonces vamos a cargar StatGraphics. Bien, observen la ventana inicial de StatGraphics. Primera línea, pues el rótulo del programa. Y al lado dice Statfolio sin título, significa que nosotros no tenemos ningún archivo abierto allí. La segunda línea tiene la parte de comandos, archivo con lo clásico, que es un archivo nuevo, abrir, cerrar, guardar, guardar como.
En el paquete hay otras opciones que las miraremos posteriormente. Por el momento en archivo vamos a tratar de aplicar lo clásico de cualquier software. En editar, entonces también está lo clásico, que es deshacer, cortar, copiar con vínculo, preferencias, etcétera. Y aquí sí necesitamos cambiar de fuente. Si ustedes miran que su fuente está muy pequeñita, muy grande, la pueden cambiar en editar o simplemente con F2. También observen que los comandos para copiar, cortar y pegar son los clásicos. Copiar control C, cortar control X y pegar control V. Luego inicia ya un menú específico de los análisis que tiene el paquete. Tenemos graficar, donde nos puede hacer diferentes tipos de gráficos, no los gráficos clásicos, sino unos gráficos estadísticos que nos van a permitir hacer análisis. Describir. Estamos en estadística descriptiva. Entonces aquí aparece la parte de describir. Describir datos numéricos, describir datos categóricos, es decir, que no son numéricos, más otras opciones que las veremos oportunamente. Cuando nos habla de comparar, pues si nosotros queremos comparar necesitamos por lo menos dos elementos. Entonces aquí podemos comparar dos muestras o varias muestras. Y tiene un resto de menú que poco a poco iremos conociéndolo. En la tercera línea, entonces ya tiene con iconos parte del menú que ustedes pueden observar, pues el de abrir, el de guardar, etcétera, ¿sí? Y va a ser de gráficos que es muy parecido al de Excel, que aquí uno puede pedir directamente el tipo de gráficos. En la parte izquierda tenemos nosotros un menú donde el primero dice libro de datos, corresponde a la ventana que tenemos allí, es decir, la matriz de datos que viene dada por un estilo muy clásico de filas y columnas. Si ustedes comparan esto con Excel, la única diferencia es que acá viene como columna 1, columna 2, etcétera, mientras que en Excel viene con letras A, B, C, D, etcétera. La segunda dice Stat Advisor. Advisor viene a ser un ayudante. Digamos acá más que ayudante asistente, tal vez, para darle un poco de caché. Este es el asistente, el auxiliar, el ayudante estadístico, que va a servir muchísimo porque nos va a ayudar a interpretar lo que tengamos en pantalla. Usted y Lili, pues la galería es donde se muestran las cosas, pero sin modificaciones. Entonces en la galería yo puedo mostrar lo que tengo. El reporte es aquello que nos va a servir para entregar informes y comentarios son detalles adicionales que querramos agregar a lo que estamos haciendo. Bien, vamos a cargar un archivo. Entonces, miren, cuando vamos a archivo, abrir, se nos presentan cuatro opciones. Si vamos a abrir un folio es una hoja. Sus registros civiles están en folios. Los folios son hojas que ya están preparadas de antemano. Abrir datos, eso es lo que vamos a hacer nosotros siempre.
Vamos a abrir, a guardar, lo que quieran, solo datos. No vamos a tomar de la galería ni de reportes. Entonces, siempre vamos a entrar por abrir datos. El origen de los datos. Entonces, necesitamos saber si es un archivo ya hecho en StatGraphics o si es un archivo de datos externos. Las demás opciones en realidad no las vamos a utilizar por el momento. Como nuestro archivo es de Excel, correspondería a un archivo de datos externo. Aceptar. Lo primero que nos pregunta es sobre el tipo de fichero. Miren que por defecto ya ha tomado Excel. Sin embargo, hay muchas más opciones que ya dependen pues, lo que ustedes manejen en su respectivo programa. Pero nosotros, desde el punto de vista de los módulos de herramientas computacionales, pues vamos a trabajar con Excel. Nombre del archivo. Entonces vamos a navegar para ubicar dónde está nuestro archivo de Excel. ¿No? Aquí tengo ejercicios para tabular, abrir. Tengo ubicado el archivo. Filas de comienzo 1 hasta el final. Es muy importante la parte de cabecera. En la cabecera dice nombre de columna, nombre y comentario. Cuando ya hablo del nombre de la columna, quiere decir que tiene una sola línea como título. Pero lo más común es que tenga dos líneas. Entonces se toma la opción nombre y comentario. Ok. Y observen que ya tenemos en StatGraphics los datos para ese archivo. Miren la pantalla. ¿Qué es lo que puedo observar? Que todos los elementos están ordenados por la izquierda. Esto, por ejemplo, contradice un poco lo que nosotros tenemos para nuestro sistema métrico decimal. Si tomo en la primera columna entre el 8 y el 11, por ejemplo, lo lógico es que el 8 esté debajo de las unidades. Sin embargo, el paquete nos presenta de esa manera. Bien. Supongamos que quiero cambiar el nombre de la columna. Para colocar, para rotular columnas o para cambiar el nombre, lo que hay que hacer es ubicar el cursor donde está el título de la columna y dar doble clic. Miren, por ejemplo, me voy a ubicar en la columna 6. Doble clic. Ya me sale un aviso, modificar columna. Allí voy a escribir el nombre de la variable. Si es necesario, puedo colocar el comentario que generalmente correspondería a las unidades de la variable. Pero es muy importante identificar el tipo de variable que se va a manejar. Esta puede ser numérica o no numérica. El paquete habla de carácter a variable no numérica.
Hay otros tipos de variables que por el momento no los vamos a manejar. Por ejemplo, entero. Quiere decir que se eliminan las cifras decimales. Hay unas variables que vienen medidas en horas. Estas variables de horas, de fechas, etcétera, son importantes en investigación cuando uno está haciendo un trabajo que depende del tiempo. Por ejemplo, en este caso, con el problema de la pandemia, se tiene que manejar las variables horas o fechas para mirar la evolución de la enfermedad en cada paciente. Y hay otra, una última que corresponde a las fórmulas. En el caso de fórmula quiere decir una transformación, de lo cual hablaremos ya en otra ocasión. Por el momento, solo vamos a identificar si la variable es numérica o no numérica. Miren lo que va a suceder. Aquí estoy colocando nombre de la variable, unidades de tipo numérico, aceptar. Observen, allí apareció. Suponga que voy a digitar la letra A. Le doy Enter. Inmediatamente me da un sonido y un aviso, dice entrada inválida en celda numérica. ¿Qué quiere decir? Que yo tomé esta columna como numérica, entonces solo me va a aceptar números. Pero si tomo como una variable de carácter, ya me va a aceptar las letras como también los números. Pero entonces eso los va a identificar como símbolos, no como verdaderos números. Bien, si no necesito esa columna, pues entonces lo que hago es con el botón derecho del mouse, como siempre, borrarla. ¿Sí? Y al borrar me dice subir celda, sí. Miren, borré esto. La columna también la puedo borrar de la misma forma. Borrar, etcétera. Bueno, cuando se han digitado los datos, entonces es muy conveniente guardar los archivos. Ustedes saben que en todo lo que estén trabajando con un computador, como se presentan problemas de energía, de conectividad, de todo, uno tiene que estar guardando periódicamente su archivo. En este caso, entonces yo me iría a archivo, guardar como. Y recuerden que ya lo dije, guardaría como datos. Todo el proceso que vamos a hacer es exclusivamente con datos. Abrimos datos, guardamos datos. Bien, entonces observen lo siguiente. Ya iría a guardar y ya me va a decir el nombre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cancelar. Y supongan que quiero salir de estas graphics. Entonces, al salir de estas graphics, lo voy a cerrar. Siempre va a aparecer una ventana que me pregunta, ¿desea guardar el folio actual? Yo puedo optar por sí o por no. Ahí no hay inconveniente. El folio, la hoja que tengo allí la puedo guardar o no guardar, pero siempre y cuando haya tenido guardados datos. Por ahora le voy a decir no. Luego pregunta, ¿desea guardar los datos en la hoja A? La hoja que está allí. Como ustedes ya guardaron su archivo, no tienen necesidad de volver a guardar los datos de la hoja. Entonces aquí tienen que decir no. ¿Sí? Son cosas muy importantes. Entonces, el folio no lo puedo guardar, pero cuando me dicen que si deseo guardar los datos de la hoja, le digo que no. Bien, vamos a comenzar a hacer tablas de frecuencias. Ustedes, cuando necesiten hacer una tabla de frecuencias, siempre van a comenzar por describir,
datos categóricos, porque en ese caso va a ser la tabulación de uno por uno. Miren, entonces, digo, describir datos categóricos. ¿Qué me dice? Tabulación, tablas de frecuencia, mapas de Estados Unidos por estado, tabulación cruzada, tablas de contingencia, pruebas de hipótesis. Eso es estadística 2. Por el momento, como tenemos ahí unos datos, lo que necesitamos hacer es tabular. Entonces, esos datos categóricos voy a tabular. Aparece una ventana donde en el lado izquierdo están todas las variables que tengan ustedes. Personas, sexo, partículas, vehículos. Aquí hay una columna 5 porque ahí digité hace un momento algo. Escojo la variable para la cual quiero hacer la tabla de frecuencias. Voy a tomar el sexo. Doble clic y está dato sexo. Aceptar. Se despliega luego una ventana con todas las opciones que permite ese análisis. Del lado izquierdo aparecen tablas y del lado derecho gráficos. El programa por defecto se inicia marcando 2 tablas y 2 gráficos. Haciendo clic, nosotros podemos desmarcar lo que queramos. Vamos a desmarcar los gráficos y tablas de frecuencias. Solo voy a dejar el resumen del análisis. Esto lo tienen todos los análisis que se hagan con estas gráficas. Miren lo que aparece a continuación. Tabulación, sexo. Datos variables, sexo. Número de observaciones, 90. Número de valores distintos, 2. Este procedimiento cuenta el número de veces que se presentan cada uno de los 2 valores únicos de sexo. A continuación despliega tablas y gráficas de la tabulación. Entonces es muy importante eso, ¿no? El resumen del análisis que aparece al comienzo describe lo que es posible hacer con cada análisis. Si ya quiero cambiar esa ventana, entonces observen que hay un menú, un icono que está encima de donde dice tabulación, sexo, que tiene 2 letras T a la izquierda y 2 letras G a la derecha, que viene de tabla, tabla, gráfico, gráfico. Ese icono es el que me permite cambiar lo que aparece en la ventana. Entonces voy a ese clic y voy a marcar tabla de frecuencia en vez de resumen del análisis. Aceptar. Y entonces dice tabla de frecuencia para sexo. Clase. Esa primera columna clase corresponde en realidad al número de valores diferentes. ¿Sí? Aquí es clase 1 y 2, quiere decir que hay 2 valores diferentes. Esos valores son F y M. La siguiente columna tiene la frecuencia. 31F, 59M. La siguiente columna tiene la frecuencia relativa. Entonces miren que lo que habíamos hecho nosotros, ya el programa lo puede hacer y nos entrega la respuesta. Esa es la tabla de frecuencias. Nuestro papel es interpretarla. Resulta que pueden observar que allí hay 2 numeritos en rojo, que son el 31 como frecuencia y el 0,3444 como frecuencia relativa. Significa que esos números están interpretados en el asistente.
Este dice, esta tabla muestra el número de veces que se ha presentado cada valor de sexo, así como porcentajes y estadísticas acumuladas. Por ejemplo, en 31 filas del archivo de datos, sexo es igual a F. Esto representa el 34.44% de los datos. Sí. Entonces, miren cómo nos ayuda el programa en la interpretación. Nosotros en nuestro informe lo que tendríamos que decir es de que con respecto a censo se encontró que la mayoría son de sexo masculino en el 65.56% de los casos. Pero entonces ya tenemos allí la tabla de frecuencias y nos están ayudando con la interpretación. ¿Alguna pregunta? Profe, buenos días. Buenos días. Profe, o sea que en Excel simplemente digitamos los valores, digamos, de los datos nomás y esta gráfica ya nos genera hasta la frecuencia y las gráficas. Ya, a ver, espera, vamos a repetir lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos nuestro archivo. Ahorita lo que estamos haciendo simplemente es encontrando respuestas. Ya, vamos a aclarar esa duda enseguida. Para terminar esta partecita, tengo la tabla de frecuencias. En el cuadrito TG doy clic y me dice que también puedo utilizar o encontrar gráficos que son diagrama de barras, diagrama de sectores. Voy a marcar el primero, diagrama de barras. Aceptar. Entonces, miren, por defecto me presenta, dice diagrama de barras de sexo, F, M y la frecuencia. Cuando ustedes quieran cambiar la ventana, no cambiar el análisis, en este caso lo que tengo es un gráfico de barras, no lo quiero cambiar el gráfico de barras, sino modificar su forma de presentación nada más, entonces eso lo puedo hacer con el botón derecho del mouse. Botón derecho, opciones de ventana. Y entonces aquí me dice qué posibilidades tengo. Por ejemplo, quiero que esas barritas estén paradas. Entonces digo, dirección vertical. Que no me entregue la frecuencia, sino en porcentaje, que es mucho mejor la frecuencia relativa. Porcentaje, aceptar. Y ya me hace un cambio en la presentación del gráfico. Si quiero cambiar el gráfico en sí, en su forma, iría a las opciones gráficas. Y en las opciones gráficas ya me aparece lo que necesito, si cambiar el fondo, el diseño, la malla, los rellenos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí ya les dejo a los artistas. Pero entonces, miren, ahí puedo hacer todo eso, ¿sí? Si quiero cambiar las lecturas del eje X, por ejemplo, en vez de que diga F, en las etiquetas que diga femenino completo, y en vez de M que diga masculino, ¿sí? Lo puedo hacer, miren. En el eje Y que lo que tengo, pues el porcentaje, el perfil, el sistema, el color del fondo, como uno quiera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso ya les dejo a ustedes que cacharren. Bien. TG. El otro gráfico que aparece es el diagrama de sectores. Entonces allí tienen el diagrama de sectores para sexo con el porcentajes y las convenciones en el lado superior derecho.
También puedo hacerle modificaciones, pues siguiendo con el botón derecho a las opciones de ventana. Aquí también puedo hacer algunos cambios, ¿sí? Etcétera. Su papel es de que si van a acompañar la tabla de frecuencias de un gráfico, ustedes miren cuál les parece mejor. Eso no tiene ningún inconveniente. Con una variable cualitativa, como es el ejemplo con sexo, eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, en sexo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una tabla de frecuencias y un gráfico. Cuando me entrega esto el paquete, pues, y tengo que pasar a mi archivo, por ejemplo, Word, pues, yo no voy a repetir esto, simplemente lo que tengo que hacer es marcar lo que necesito, copiar y pegar. Esa es la idea, que necesito acompañar el gráfico, entonces marco el gráfico, ¿sí? Copiar y pegar. No necesito más. Esto con la variable que no es numérica. Comencemos con las variables numéricas. Voy a borrar este análisis, miren cómo lo borro aquí. ¿Acepta eliminar la de tabulación sexo? Sí. Y regreso a la parte original. Vamos a hacer la tabla de frecuencias para una variable numérica. Voy a tomar el número de personas. Describir datos categóricos. Siempre inicio por ahí porque esta es la tabla que me va a permitir describir uno por uno. Tabulación, personas, aceptar. Ustedes lo que tienen que hacer es mirar la tabla de frecuencias. Y en esa tabla de frecuencias mirar cuántos valores diferentes se presentan en clases. Como hay 12 valores diferentes, entonces yo no podría dejar la tabla así, sino que tendría que agrupar los datos. Ya tengo que trabajar con datos agrupados. Eso es muy importante. Voy a hacer unos cambios aquí en el número de personas. ¿Sí? En vez de 11, ese 11 lo voy a borrar y le voy a colocar un 8. En vez de este otro 11 le voy a colocar 7. ¿Sí? Otro 11 le voy a colocar 5. En vez de 1 le voy a colocar 3. Estoy haciendo unos cambios para que observen lo que va a suceder. ¿Sí? 3, 7. En vez de este 10, 6. Son cambios que estoy haciendo en la hoja de datos. Bien, ¿qué sucede al hacer esos cambios? Miren que las clases se redujeron. Voy a quitar otro uno que aparece por allí para que interpretemos mejor esta partecita, por favor. ¿Sí? Aquí, este 12 lo coloco como 6, el 11 como 7. Bueno,
allí. Entonces, observen, ahorita solo hay 8 valores diferentes. Al haber 8 valores diferentes, entonces esta tabla, que es para una variable numérica, queda como está. Es decir, trabajándola como categórica, allí la voy a dejar, porque me está contando los valores uno por uno. Y hay menos de 10 valores diferentes. Ahorita solo hay 8 valores diferentes. Por consiguiente, esa es la tabla de frecuencias. Y esa es la que la voy a copiar y pegar, pues, cuando estoy haciendo el trabajo. Está en rojo el 1 y el 0,01, que es la interpretación que se tiene allí. Dice, por ejemplo, en una fila del archivo de datos personas es igual a 2. Esto representa 1,11% de los 90 valores. Hace la interpretación. Entonces, mucho cuidado. Cuando tengo una variable numérica, comienzo a hacer la tabla de frecuencias considerando una variable categórica. Si allí miro que tiene más de 10 valores diferentes, entonces tengo que irme por otro camino, que lo vamos a ver a continuación. Si tiene menos de 10 valores diferentes, entonces queda como está. Esto es para personas. ¿Sí? Miren qué pasaría para partículas. Partículas tiene 31 valores diferentes. No me sirve esa tabla, tengo que agrupar. Vehículos. Vehículos tiene 7 valores diferentes. No hay problema, ese se queda como está. Y esa sería la tabla de frecuencias. Nada más. Es decir, solo para la presentación e interpretación de la tabla de frecuencias, en la variable numérica parto de los datos categóricos. Si allí miro que tiene hasta 10 valores diferentes, la dejo la tabla y la interpreto. Si tiene más de 10 valores diferentes, no me sirve. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Cuando una variable toma más valores diferentes, tengo que irme a describir datos numéricos. Entonces ya comienzo a considerar como debe ser los valores como numéricos. Observen que al describir datos numéricos aparecen muchas opciones. Análisis de una variable, análisis multivariado, análisis de subgrupos, estadísticas por filas, transformaciones, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a analizar una sola variable. ¿Sí? Entonces, describir datos numéricos, análisis de una variable. Como en los otros casos, tomamos la que queremos trabajar, en este caso personas, aceptar. Y entonces observen de que aquí en tablas es posible el resumen del análisis, resumen estadístico, tablas de frecuencia, percentiles, diagrama, intervalos, pruebas de hipótesis, etcétera, y hay muchos tipos de gráficos. Es conveniente al comienzo revisar el resumen del análisis. Dice análisis de una variable, personas, datos, etcétera. Este procedimiento está diseñado para resumir una sola muestra de datos. Calculará varios estadísticos y gráficas. También incluidos en el procedimiento están los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Eso es estadística 2. Use los botones de opciones tabulares y de opciones gráficas en la barra de herramientas para análisis para acceder a estos diferentes procedimientos. Vamos a la tabla. Entonces, TG, tabla de frecuencias.
Miren esto que aparece aquí. Cuando nosotros hablamos de que una variable es numérica, entonces el paquete computacional supone que tiene valores desde menos infinito hasta más infinito. Y entonces hace divisiones en intervalos. En este caso, pues están trabajando con 20 intervalos. Pueden ver clases, 20, cosa que no tiene sentido. Entonces nosotros sabemos que el número de intervalos que vamos a manejar está entre 5 y 10. Para cambiar esa tabla, entonces, botón derecho del mouse, opciones de ventana. Entonces, número de clases, 5. El límite inferior 0, límite superior 10, lo podemos cambiar. Por el momento, solo el número de clases. Vamos a dejar 5 clases, aceptar. Y entonces observen de que ya nos presenta una tabla. Aquí me aparece dividida simplemente porque el tamaño de la letra está grande. Si cambio el tamaño de la letra, a ver, con 11, no, eh, necesito bajarle un poco más, a ver si con 10, allí ya quedó completa. Entonces ya entrega la tabla dividida en clases. Clases 5. Límite inferior, límite superior, punto medio. Entonces miren que hay una que no aparece rotulada como clase, que es menor o igual a 0. Esa no aparece como clase. O sea, está tomando desde 0, de mayor que 0 en adelante, y todo lo que sea menor o igual que 0, pues lo tiene como una clase, pero que no la cuenta. Lo mismo sucede al final. Aparece una que dice mayor de 10. Esos son los puntos de referencia porque recuerden lo que les dije. El paquete considera que la variable personas es una variable continua que toma valores desde menos infinito hasta más infinito. Entonces divide desde menos infinito hasta 0. Perdón, la tiene arriba. Y de mayor de 10 hasta infinito la tiene también en la parte inferior. Los demás allí aparecen con sus frecuencias. Por ejemplo, la primera clase dice 0 a 2. Quiere decir que el límite inferior es mayor que 0 y el límite superior con 2. El punto medio es 1, la frecuencia es 1, eso desde el punto relativo equivale a 0,01, la acumulada es 1, etcétera. Es la tabla de frecuencia que ya habíamos construido nosotros, pero que nos la está haciendo el paquete. ¿Sí? Nosotros no nos complicamos la vida en cuanto al número de clases, simplemente desde que esté entre 5 y 10 lo consideramos aceptable y continuamos. Debajo de la tabla, aquí aparece media igual a 6, desviación estándar 1,81. Ya nos ha hecho los cálculos. Bueno, entonces mire, por favor, si nosotros vamos a trabajar una variable numérica, de entrada la tomamos como variable categórica. Miramos cuántos valores diferentes toma. Si son más de 10, agrupamos. En caso contrario, la dejamos como está. ¿Sí? Esa es la construcción de tablas de frecuencia, nada más. ¿Alguna inquietud? Bien.
Voy a borrar esta partecita. Ya está. Una preguntita. Pero sino que apenas pues, tuve acceso a un computador, pero ayer estuve intentando instalar Instagraphics, pero no pude. Ahorita hablamos sobre eso. Ujú. Bueno, aquí hubo un problema. Listo. Bien, esa es la primera parte. Tablas de frecuencia. Si la variable es cualitativa, entonces simplemente describir datos categóricos, tabla y si es necesario gráfico. Si la variable es numérica, describir datos categóricos, allí miro cuántos valores diferentes tienen. Si son hasta 10, dejo la tabla como está. La interpreto. Si toma más de 10, entonces me voy a describir datos numéricos y allí hago la tabla dividiendo entre 5 o máximo 10 clases. Las medidas. Recuerden que las medidas son exclusivas para datos numéricos. Si yo quiero calcular las medidas descriptivas, entonces tengo que ir a describir datos numéricos. Obligatoriamente, análisis de una variable. Selecciono la variable, aceptar, y dentro de las posibilidades tomo el resumen estadístico. El resumen estadístico es el que me va a entregar las medidas. Entonces, resumen estadístico, aceptar, y aquí sí puedo aumentar el tamaño de la fuente. Dejarle 14. ¿Sí? Y entonces miren lo que entrega. Resumen estadístico para persona. Recuento 90, es decir, el número de datos. Promedio 6, desviación estándar 1,81, coeficiente de variación 30,19, mínimo 2, máximo 9, rango 7, sesgo estandarizado, kurtosis estandarizada. Esas son las medidas de entrada, pero yo puedo pedir más medidas o cambiarlas. Para modificar la ventana, entonces botón derecho del mouse, opciones de ventana, y aquí me muestra todas las medidas que puede calcular el paquete. Promedio, mediana, moda, media geométrica, media recortada, media mensualizada, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, error estándar, sigma, bla, 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 mínimo, máximo, rango, cuartil inferior, cuartil superior, rango intercuartílico, primer sextil, quinto sextil, rango intersextil, sesgo, sesgo estándar, kurtosis, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las medidas que puede calcular. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se necesita? Las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Para mirar la variación, pues se necesita la desviación típica y el coeficiente de variación. Puede interesar el mínimo, el máximo y el rango. Puede interesar el sesgo, pero en este caso no lo vamos a tomar. Por lo que viene voy a marcar los cuartiles y el rango intercuartílico. Necesito esas medidas, entonces aceptar. Y me entrega el paquete de las medidas. Media, mediana, moda, desviación estándar, etc. El papel es la interpretación, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que observaría en este caso? De que el coeficiente de variación es del 30,19%, que es bajo, por consiguiente trabajo con la media. Voy a utilizar como medida representativa de la distribución la media. Pero si de repente aquí me da un coeficiente de variación muy grande, recuerden los cambios que hice aquí.
Observe, por ejemplo, aquí ya cómo cambia. Inmediatamente él cambia las respuestas, ¿sí? Ya me da un coeficiente de variación del 34% y ya la media cambió. Es decir, si yo modifico los datos, automáticamente el paquete hace los cambios. Y entonces ya vi el coeficiente de variación 34%. Digo, sí, está manejable, por consiguiente voy a trabajar con la media que es 6,05. Si ese coeficiente de variación fuese muy grande, entonces no trabajaría con la media, sino con la moda, que es 5. Esto ya lo vimos teóricamente. Puede ser el caso de que no aparezca boda, que aquí quede en blanco. Eso significa de que no hay moda o que hay más de una. Entonces el paquete lo deja en blanco. Tendría que trabajar con la mediana. En cuanto a medidas de posición, tengo el cuartil inferior que me da el 25%, el cuartil superior 75%, y entre el primero y el tercer cuartil, pues hay una distancia de 2, 7 menos 5, 2. Que el mínimo es 1, máximo 13, el rango es 12, 13 menos 1. ¿Sí? Ya tengo todas las medidas, mi papel es interpretarlas. Puedo leer el asistente. Por el momento vamos a dejar solo con las medidas y la interpretación. Bien, ahora, ¿qué sucede? Si yo tengo esta variable numérica y necesito representarla gráficamente, voy a TGTG. Podría hacerlo con distintos gráficos. Por ejemplo, el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión me muestra allí cómo están los valores con respecto al número de personas, y entonces me formo una idea de que si esas medidas son muy dispersas o no. No nos da mucha información. Vamos al gráfico de caja y bigote. Observen este dibujo, que es el más importante. Se supone que lo que está allí en gris es la caja y lo que está a los lados son los bigotes. Este gráfico es el mejor para describir una variable numérica. En este caso, ¿qué es lo que me está diciendo? Hay 3 punticos que están por fuera del gráfico. Quiere decir que esos son valores atípicos, unos valores que se salen de la lógica de los demás datos, y que de repente el investigador podría pensar en eliminar esos valores para que tenga un análisis más normal. El bigote inferior equivale al 25% de los datos más pequeños. Es decir, en ese bigote inferior está el 25% de los datos menores. Y el bigote superior me da el 25% de los datos más grandes. De tal manera que dentro de la caja queda el 50% central de los datos. La línea azul vertical dentro de la caja es la mediana. Y la crucecita que aparece allí es la media. Entonces miren toda la información que entrega ese gráfico. Primero me muestra que hay valores atípicos. Segundo me dice, mire, el cuartil inferior está entre 2 y 5. Es decir, correspondería a 5. El cuartil superior sería el 7. El rango intercuartílico es este que está aquí en la caja, sería 2.
La variable toma valores entre 1 y 13, un rango de 12. La mediana es 6. La media está un poquito por encima del 6. Mucha información, mucha información. Por lo cual es el gráfico excelente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy haciendo un trabajo y voy a utilizar el gráfico de caja y bigote, dentro del resumen estadístico, pues ya no necesito los rangos, porque ya está allí el máximo, el mínimo, no necesito. Es decir, lo que tengo que interpretar simplemente es la media, mediana, moda, desviación típica y coeficiente de variación para hacer una interpretación más exhaustiva. Y eso lo afianzo con el gráfico de caja y bigote. Es por eso que muchas investigaciones, los docentes con los cuales van a trabajar ustedes, sugieren de que se acompañe el análisis de una variable numérica con el gráfico de caja y bigote. Bien. Hay otros tipos de gráficos. Por ejemplo, el histograma. El histograma es un diagrama de barras juntas. Aquí pueden observar que este histograma nos queda de esa manera porque hay muchas divisiones. Entonces nosotros tenemos que disminuir, como hicimos en el caso anterior, el número de clases y el número de clases dejarlo en 5. Y entonces obtenemos una visualización a través de un diagrama de barras del comportamiento de la variable. No nos da medidas, como en el caso del gráfico de caja y bigote, sino el comportamiento. Aquí podemos observar que hay una tendencia de agruparse hacia la parte izquierda. Si quiero mejorar la observación de ese comportamiento, con el botón derecho del mouse en las opciones de ventana, el tipo de gráfico coloco polígono. Y miren que ese polígono ya me da un comportamiento lineal de la variable. Esto nos va a servir mucho en estadística 2. Bueno, por favor, entonces, lo que necesito hoy es que ustedes mecanicen un poco el manejo de Star Graphics en la parte de tablas de frecuencias y medidas. Por favor, hagan todo el trabajo con las variables partículas y vehículos por hora. Revisen todo esto y ya volvemos. Nos vamos a dar 15 minuticos para esta parte, por favor. Comiencen. ¿Qué dificultad encontraron al desarrollar la parte descriptiva para las variables partículas y vehículos? Profe, en mi caso, pues no tengo pues todavía instalado esta gráfica, profe. Mira, tienes mucho eco en el audio, tienes mucho eco, por eso les estoy diciendo que anoten cualquier inquietud en el chat. Disculpa, no te puedo escuchar bien porque tienes eco en el audio. A ver, mientras ustedes anotan, a ver, ¿qué pasó? Dime. Lo que pasa es que yo ya instalé el programa, pero instalé la última versión, como usted dijo, y al momento de darle de escribir,
a cualquiera de las variables me pide otros datos. Ya vamos a revisar eso, ya vamos a revisar. A ver, terminemos esta partecita para no descuidarnos y luego analizamos los problemas con el paquete, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesito? Voy a trabajar con partículas. Describir datos categóricos, tabulación, partículas, aceptar. Tabla de frecuencia, aceptar. Clases, 31 valores diferentes. No puedo trabajar con esto de esa manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Partículas lo debo trabajar como una variable numérica y voy allá. Describir datos numéricos, análisis de una variable, partículas. Aceptar. Tabla de frecuencias. Aceptar. Siempre el paquete me toma, pues en este caso, 18 clases. Voy a cambiarlas entre 5 y 10, botón derecho del mouse, opciones de ventana, número de clases 5. Aceptar. Y allí me aparece ya la tabla de frecuencias para 5 clases. En la pantalla que están mirando ustedes aparece dividida porque el tamaño de la letra está bastante grande y la versión de ustedes ya lo pueden mejorar. Todavía falta. Con 12 no. Sí, miren, tengo que hacer esto para que quede la tabla. No me funciona el F2 tampoco acá. Aceptar. Y tengo la tabla. Aquí puedo observar que la primera clase es de 0 a 20, 20, 40, 40, 30, 60, 80, 100. Y está la tabla, etc. Listo. Entrego mi tabla, la describo. Las medidas. Entonces, TG, resumen estadístico, aceptar. Voy a colocar las medidas que necesito. Entonces, con el botón derecho del mouse, opciones de ventana, y digo, necesito media, mediana, moda, desviación típica, coeficiente de variación, mínimo, máximo rango, sesgo y cortosis, no, aceptar. Me entrega el paquete las medidas y las interpreto. Necesito acompañarlo de un gráfico. Como es una variable numérica, optaría por el gráfico de caja y bigote. Aceptar. Y allí tengo mi gráfico de caja y bigote, donde me muestra que hay un valor atípico. Ese valor atípico lo buscaría en mis datos, partículas. Aquí buscaría ese valor atípico y para hacer un mejor análisis preferiría eliminarlo. Voy a buscar aquí el valor atípico. Mire, si estoy buscándolo, es el número 80. Sí, estoy dando la opción, no lo encontré. Pues allí lo buscaría por tiempo y lo eliminaría para, ya, al no tener este valor de 79, perdón, ya me quedaría el gráfico de otra manera y lo podría interpretar mejor. Listo. Lo mismo tendría que hacer para la siguiente variable, que es el número de vehículos por hora. Entonces, ¿qué sucede? Miren, voy a describir datos categóricos, tabulación, vehículos, aceptar, tabla de frecuencias, aceptar. Resulta que aquí hay solo 7 valores diferentes, entonces ya quedó la tabla. Esa es la tabla y hago la interpretación.
Pero para calcular las medidas, sí necesito ir a considerar la variable vehículos como numérica. Vehículos, aceptar. Aquí no necesito la tabla, sino simplemente el resumen estadístico. Tengo el resumen. Con el botón derecho del mouse puedo desmarcar las que no me interesen y dejar solo las que me interesan. Si necesito un gráfico, lo puedo acompañar con el gráfico de Caja y Bigote. Ese es el proceso que se tiene que seguir para manejar StatGraphics en lo relacionado con tablas de distribución de frecuencias, medidas estadísticas univariadas y gráficos.